Muy buenos días, queridas amigas y amigos, y bienvenidos a un día más a mi canal A Bocajarro, en tiempo de hijos e hijas de puteros. Hoy es el lunes 9 de octubre del año 2017 y es un día de mucha expectación. Muchas de nosotras esperamos que mañana, se dé un pequeño gran paso, pequeñito paso, pero que es un paso significativo, declarándose la República Independiente Catalana, la declaración de República de Cataluña como constitución, como forma de gobierno. Esto no es el final de un camino, es ni más ni menos que el principio de un camino de luchas contra las oligarquías financieras y la hegemonía imperante del neoliberalismo capitalista. Ayer domingo Barcelona se llenó de banderas rojas y amarillas, banderas de España, banderas con el pollo aguilucho franquista. Y ayer en Cataluña, por fin ya sabemos cuántos fascistas activos, cuántos fascistas declarados hay en todo el Estado español, porque todos se desplazaron hacia Barcelona. Me llamó la atención que, preguntadas muchas de las personas que fueron allí, jóvenes y no tan jóvenes, se declararon que era la primera vez que salían a la calle, la primera vez que decidían salir a la calle. Estos patriotas de la unidad española decidieron por primera vez manifestarse. No les ha importado, no ha habido razones para ellos suficientes con una reforma laboral del Partido Fascista Popular en connivencia, concupiscencia y concomitancia con el PSOE, con Ciudadanos, a la hora de destruir los derechos laborales de la clase trabajadora, a la hora de arrebatar cientos de miles de viviendas a las familias, incumpliendo dos preceptos fundamentales de la Constitución española: el derecho al trabajo dignamente retribuido y el derecho a la vivienda digna. El derecho de sanidad, el derecho a vivir dignamente cuando te jubilas con una prestación suficiente para poder cubrir tus necesidades. Hoy día, en la patria española, cientos de miles de jubilados con su pensión sostienen a sus hijos y a sus nietos. A este grado de degradación han llevado los grandes demócratas y patriotas del Estado español. Porque ayer en Barcelona, distinguidos miembros del PSOE se manifestaron junto con todos los fascistas del Reino de las Españas concentrados en Barcelona. Quiero que reflexionéis en esto. Esos que se han presentado por primera vez en la calle y que son los considerados mayorías silenciosas, las grandes mayorías silenciosas a las que invocan con satisfacción los líderes políticos de la democracia. Bueno, pues ayer por fin, domingo, me encontré de casualidad con un libro que llevaba como libro buscando, pues no sé si han sido durante los 2 últimos años, he preguntado en varias librerías y es que en esas librerías me informaron que es un libro prohibido, censurado, dentro de nuestra maravillosa y gran democracia donde todas las ideas pueden ser defendidas. Todas las ideas en nuestra democracia pueden ser defendidas.
y deben ser defendidas según la inspiración ideológica de los demócratas. Ya se llamen demócratas de izquierda, ya se llamen demócratas de derecha. Los demócratas, el gran consenso de los demócratas del Reino de las Españas es que todas las ideas pueden ser defendidas. Pues hay un libro en este país que está prohibido, censurado y que su tenencia ha servido como prueba de pertenencia a una organización terrorista, violenta, anarquista, para el juez Bermúdez de la Audiencia Nacional. De hecho, 7 personas que tenían en su posesión este libro fueron a parar a la cárcel. Yo el libro en sí durante estos años no lo pude tener, el libro en sí. Es el libro contra la democracia. Es el libro contra la democracia. No lo pude tener editado por una editorial, pero sí está en la red colgado. Os dejaré, cuando cuelgue este vídeo, os dejaré justo debajo el enlace del libro. Es un libro que no lo vais a encontrar ni en Espasa Calpe, Casa del Libro, ni en la FNAF, ni en librerías especializadas en libros con temática política o social. Ya os digo que es un libro que tenerlo en posesión, tenerlo ya sea así o ya sea editado, te lleva directamente a la cárcel. Este libro lo leí hace unos años, me lo imprimí, lo bajé de la red, está en la red, pero ayer por fin lo encontré. Contra la democracia. Lo encontré editado, me encontré frente a él y me costó 3 euritos. Pero este librito de formato libro de bolsillo, que es una gran diferencia con así, imprimido, bajado de la red, imprimido. Este librito maravilloso, porque es un libro entre libros, un gran libro entre los grandes libros, contra la democracia. Este libro que ha llevado a 7 personas a la cárcel, que el juez Bermúdez de la audiencia nacional odia, que los demócratas del PP odian, que los demócratas del PSOE odian, que los demócratas de Podemos odian, que los demócratas de Ciudadanos odian. Este libro, cuya tenencia ha llevado a 7 personas a la cárcel, porque todas las ideas son defendibles en democracia, bajo la falsa acusación de pertenecer a una organización con finalidad terrorista de carácter anarquista violento. Yo no sé si os pasa a vosotros cada vez que escucháis a un demócrata, ya sea en las tertulias, ya sea en un artículo periodístico, acusando a otros de ser violentos. A un español patriota hablar de la violencia. Y veis las imágenes de la violencia, una violencia brutal y atroz que durante estos últimos 8 años, de una manera muy especial, en paralelo con aquel fraude que fue la caída del fascismo franquista y la reconversión, en democracia, la transición, lo que fue la transición, esa reconversión de un Estado fascista en uno democrático. Este libro es un manifiesto contra todas las democracias, porque son una auténtica falacia, una gran mentira. Imaginaros que tuvierais el poder de poder ver más allá de las máscaras, de las fachadas de cada persona. Imaginaros que pudierais ver
las verdaderas intenciones que subyacen en los pensamientos, en la mente y en el corazón de los que se llaman a sí mismos demócratas. Imaginaros que pudierais ver lo que hay más allá de la máscara, de esa máscara que se pone con la palabra democracia, de demócratas. Detrás de esa palabra hay todo un imaginario colectivo de suposiciones aceptadas como verdades fundamentales. Voy a repetirlo. Todo aquel que alaba la democracia, que se llama demócrata, lo que nos está transmitiendo es que forma parte de un imaginario que nosotros tenemos, que hemos asimilado, hemos interiorizado, con unos presupuestos, el presupuesto ideológico de unos supuestos valores que tiene la democracia, que tienen los demócratas, pero que no son así. Todos en este país conocéis la frase: por sus hechos, por sus obras, por sus actos, les conoceréis. Bien, este libro arranca de cuajo las máscaras de los demócratas y de la democracia. Las arranca de cuajo y entra al fondo mismo de las intenciones, de los pensamientos y de las acciones reales de la democracia, de los demócratas. Este libro que es un libro que os recomiendo que leáis a fuego lento, que leáis tranquila y serenamente, que leáis tomando un café, que leáis en el parque, que leáis, mientras vais en el metro, al trabajo. Es un libro que debería enseñarse en todas las escuelas, desde primaria, desde que los alumnos tienen esa primera capacidad de comprensión lectora, de comprender lo que se lee. Desde ahí, desde ese momento, sea en secundaria, sea en sexto de primaria, no sé, sea en secundaria, a partir de ahí este libro debería de enseñarse en las escuelas, porque va a la raíz de la democracia y de los demócratas. Aborda la verdadera raíz y además les arranca por completo a las máscaras y va a las intenciones, va a los hechos. Porque los demócratas presumen de una serie de valores, de una serie de principios que se dan por supuesto en el imaginario colectivo, pero que no son tal cuales, que realmente no sucede así. La prueba primera de esa afirmación de los demócratas, de que todas las ideas pueden ser defendidas, la primera prueba de que eso es falso es que todos los que tienen este libro en su posesión pueden ser detenidos, acusados de pertenecer a una organización terrorista violenta. Nada más lejos de la verdad, nada más lejos de la realidad, nada más lejos de ello. Y para llamar vuestra atención sobre este libro, voy a leer una parte. Lo primero, la presentación del libro. Este montón de hojas encuadernadas que tienes entre las manos supone una pequeña aportación desde los grupos anarquistas coordinados al combate de la democracia, actual y más generalizada forma de dominio político, como principal y más perfeccionada articulación del Estado. Mentalidad autoritaria,
delegativa y sumisa y marco jurídico ideal para el desarrollo de la economía capitalista, fuente de explotación y miseria. Es por estos motivos expuestos y ante la alarmante demanda de una más y mejor democracia por parte de muchos sectores que comienzan a protestar y desobedecer cada vez más en los últimos tiempos, demanda que casi siempre lleva aparejada una fagocitación de las luchas reales y radicales, que hace ya un par de años venimos llevando a cabo una campaña en contra de este engañoso dominador y domesticador que supone la democracia. Estos textos, todos ellos de elaboración propia, son parte de una campaña. Esperamos contribuir modestamente con ellos a la ingente tarea que supone combatir al Estado, al capitalismo y a cualquier forma de autoridad en pos de la consecución de un mundo nuevo sin dominadores ni dominados, en pos de la anarquía. Un saludo rebelde y esperamos que puedas aprovechar nuestra pequeña aportación. Grupos anarquistas coordinados, primavera de 2013. Presentación e introducción. ¿Por qué atacar la democracia? La democracia se justifica en unos principios que no por 1000 veces repetidos se convierten en verdades. Esta justificación está tan interiorizada que hasta sus opositores creen en estos principios. La idea inculcada de la bondad de este régimen en el pensamiento de la población y su inmovilidad nos sitúa ante la imposibilidad del cambio. Nadie se plantea hoy en día otras formas organizativas, ni tan siquiera otras formas de vivir. A nosotras, las hijas de la democracia, nos han dicho que este es el mejor de los regímenes. Nuestros padres y abuelas vivieron bajo un sistema donde la coacción y la represión eran más directas, y ahora que se han suavizado las formas, estamos obligados a aceptarlo desde nuestro nacimiento. ¿Por qué nosotras vamos a ser una generación más empobrecida que las anteriores sin haber una guerra de por medio? ¿Por qué la situación a que nos ha llevado el irremediable devenir impuesto por su sistema? La libre asociación en la que dice fundamentarse no es real, ya que desde que nacemos estamos obligadas a pertenecer a este régimen sin posibilidad de elegir otra forma de vida. No nos asociamos libremente con las instituciones de enseñanza, ya que no es legal aprender de otra manera. Ni nos asociamos libremente al trabajo, porque no controlamos lo que producimos, ni consensuamos el horario, ni tenemos capacidad para organizarnos con los compañeros y compañeras. El sufragio universal, concepto que a lo largo de la historia se ha encumbrado como victoria de cada vez más partes de la población, se pone en cuestión a sí mismo. Siempre han dicho que el voto es libre cuando en realidad es una elección limitada, porque la conciencia no es libre, está supeditada a la propaganda del régimen imperante y la cultura defendida por los grupos de poder. También niega la libertad en el sentido de que se reduce a opinar sí o no, o qué partido nos va a gobernar, negando la posibilidad a desarrollar otras propuestas de convivencia. ¿Y por qué es anónimo? ¿No hay libertad de expresión? En democracia dejamos nuestros intereses, la satisfacción de nuestras necesidades y la organización de las relaciones humanas y la vida en manos de otras. A través del voto se supone que elegimos a los que mejor pueden representar nuestros intereses. Pero aquí chocamos con la realidad. Los partidos políticos defienden sus propios intereses de acuerdo a las normas por ellos mismos establecidas.
buscan acumular cotas de poder político y económico para mantener su dominio e influencia sobre el resto de la sociedad. La crítica a los políticos ya es casi universal. La confianza en su justicia no existe y su utilización es sólo la prueba de la incapacidad personal y colectiva de resolver los conflictos, de su incapacidad de convencer. Las leyes tienen claramente intenciones económicas, con su afán recaudador, como pueden ser las multas o la reforma laboral, o directamente la propia organización económica de la sociedad, mientras que al mismo tiempo se ejerce una labor represiva, recortando libertades que supuestamente ellas dicen defender. Asociación, prensa, reunión, a la vez que la cada vez más extendida amenaza de cárcel. Último código de circulación. De esta manera se nos convierte de seres humanos en ciudadanos o consumidores o usuarias o clientes, según en qué ámbito de la vida nos encontremos, imponiéndonos unos derechos y obligaciones acordes a dicha dominación y, por tanto, relegándonos a ser mercancía política. El fundamentalismo democrático no solo se impone dentro de los territorios que domina, puesto que el capitalismo, para perdurar, necesita expandirse, y lo hace intentando llegar a todo rincón del planeta imponiendo la democracia, que es el mejor caldo de cultivo para su desarrollo. No se duda en emprender campañas bélicas contra territorios donde el capitalismo no esté arraigado, demonizando sus costumbres y cultura para buscar la aprobación de la población del país atacante. Impone un modelo de vida por fuerza, por la fuerza. Impone un modelo de vida por la fuerza, tanto dentro como fuera de sus fronteras, mientras vende una falsa idea de libertad. Nunca antes ha habido tantos medios represivos y control social al alcance de ningún régimen. Se hacen políticas en base a las necesidades del mercado, de los mercados financieros, especuladores y de la banca privada internacional. Esto lo he añadido yo, esto último. En democracia, nuestra elección a través del voto tiene como supuesto objetivo el apoyar un tipo de medidas políticas que nuestros gobernantes tienen que llevar a cabo, ya sean de izquierdas o de derechas. En el momento histórico que nos encontramos, las dirigentes políticas no tienen intereses opuestos, independientemente de su signo, ya que todos deben favorecer la estructura del Estado, en la que el capital se desarrolla, y aplicar políticas según las necesidades del mercado en lugar de las personas. Es más, en muchas ocasiones los políticos son beneficiarios directos al pertenecer ellos mismos a la clase empresarial. Todas hemos sido testigos mudas de cómo el gobierno ha inyectado millones de euros a la banca mientras la mayoría de la gente no tiene trabajo o está sufriendo un desahucio. También estamos acostumbrados a escuchar cómo las tramas de corrupción relacionadas directamente económica y políticamente, también estamos acostumbrados a escuchar cómo las tramas de corrupción relacionan directamente economía y política. Lo que en muchos vídeos os he dicho. Clase financiera, económica, mercados financieros y clase política. Están así.
Y nosotros somos las uvas que pisotean y desangran en su lagar. Somos las uvas de su lagar. Sin pelos en la lengua y con poco recelo de esconder la realidad a la población, Emilio Botín afirma que, a partir de ciertos niveles, la relación entre empresa y política es directa, mucho más de lo que la gente sospecha. Una llamada de teléfono directa, de móvil a móvil, sin secretarias de por medio. Democracia. La democracia no se basa en el interés común, sino que favorece intereses de empresa a la hora de legislar. Los intereses de la banca privada internacional, de los mercados financieros. No veréis un telediario que no abra o no termine con los datos de la preocupación de la bolsa, con los datos de la preocupación de los especuladores y alimañas y sanguijuelas financieras. No vais a escucharlo. La gran amenaza que hoy, día 9 de octubre, pesa sobre el pueblo catalán para declarar su independencia y su república es el factor económico, el factor de los bancos que abandonan el barco, el factor de las empresas que abandonan el barco, el miedo. La democracia y las democracias se basan en el miedo metido e impulsado hacia las clases trabajadoras y obreras, saqueadas y explotadas, no solo aquí en España, no solo en Cataluña. En Cataluña tendrán las compañeras y compañeros de clase obrera que enfrentarse a las oligarquías financieras catalanas, una vez más, porque la democracia no está construida ni creada para sostener el bien común. Eso es falso, eso es lo que predica. Cuando salen vuestros presidentes de gobierno, expresidentes de gobierno, ministros o exministros o cualquier mamarracho de la política profesional perteneciente a las organizaciones criminales corruptas, mafiosas, que someten, dominan y gobiernan sobre nuestras vidas, os hacen referencia a ese imaginario del bien común, del Estado de Derecho, de la legalidad vigente, para el bienestar de todos los ciudadanos, de todos. Eso es lo que predican. Hay un océano, hay un inmenso universo de por medio entre la satisfacción de los intereses reales de nuestras vidas y los intereses que realmente son satisfechos, los intereses para los que realmente está disponible la democracia y los demócratas. Pero un infinito universo de distancia y más allá del universo, entre la realidad de lo que vivimos cada día, el común de las mortales, y la realidad de lo que es y de lo que se sostiene y para lo que se hacen las leyes, que es el sostenimiento hoy día del triunfo de la banca privada internacional, de los mercados financieros especulativos. Y a los patriotas de España, a todas las patriotas de España, a todas las que salisteis y todos los que salisteis ayer
por primera vez en vuestras vidas y os fuisteis a Barcelona con vuestras banderitas patrias, reclamando la unión patriótica del Estado español. También a vosotras os matan y a vosotros os matan los recortes. También los derechos humanos son pisoteados en vuestras vidas. Y al menos que pertenezcáis a una clase privilegiada, con mucho dinero acumulado en Andorra, en Jamaica, en las Barbados, en Panamá y en tantos y tantos paraísos fiscales, a menos que tengáis vuestro dinero acumulado en paraísos fiscales o en numerosa cantidad de bienes inmobiliarios, de pisos, de chalés, de fincas, de terrenos, realmente sois imbéciles. Absolutamente sois imbéciles. Por lo expuesto, concluimos que la democracia no es el gobierno del pueblo, sino el baile de máscaras tras el que se esconde la dictadura del capital. Si creemos que democracia es libertad, nunca dejaremos de ser esclavas. Si creemos que democracia es libertad, nunca, jamás dejaremos de ser esclavas. Desenmascaremos esta gran mentira. Construyamos la anarquía. Fin del capítulo de introducción. El libro no tiene desperdicio. No me voy a entretener más. Repito solo, merece ser leído lentamente. Pensar y reflexionar en las palabras y discernir el abismo que hay entre los predicados de la democracia y de los demócratas y la realidad que vivimos cotidianamente en nuestras vidas. No se permite, los demócratas no permiten que todas las ideas sean defendidas. Inventan artificios, inventan mentiras. Mentiras como aquella que destruyó la primera gran concentración de anarquistas en la España recientemente post-franquista. No sé si fue el año 77 o 78, en Barcelona. En Barcelona, con la cafetería, ay, no me acuerdo ahora del nombre. Se me ha ido ahora mismo el nombre de la cabeza. Pusieron una bomba. Las fuerzas del orden público y de la ley, la policía y los servicios secretos españoles pusieron una bomba en la cafetería Scala de Barcelona. Lo miraré y en otro vídeo os lo confirmo. Pero bueno, podéis buscarlo. Se acusó a los anarquistas. Se acusó a los anarquistas porque tenían que neutralizar a los anarquistas. Consiguieron una desbandada. Consiguieron neutralizar en ese momento donde los mamócratas estaban en ese gran proceso que fue la reconversión política del Estado español, en ese gran momento, que ahora no me sale tampoco el nombre. Ay, la reconversión, ahí la memoria, ya la edad, joder con la edad, me cago en la leche. ¡Ey! Se me va. En fin, lo he dicho antes, así que empecé con lo de la reconversión, pero la Constitución, todo ese proceso que se inició con la Constitución de 1978. A veces hay palabritas que, por lo que sea, desaparecen y me cago en la leche que les han dado. Debe ser la edad. Rabitos de pasas. Tengo que comer más rabitos de pasas para consolidar la memoria. No sé si os pasa a vosotras,
pero a esta que suscribe le pasa muy a menudo. Que, en fin. Ay. Bueno, que tengáis muy buen día, muy buena semana. Veremos qué pasa mañana. Eh, Muchos y muchas esperamos que realmente se dé ese primer gran paso. Todos los voceros del régimen, ayer en el programa del Objetivo, personas que viven muy bien, que les pagan un pastón de dinero que no manejamos, que acumulan patrimonios millonarios, que no les falta de nada, que tienen buenos saldos en las cuentas, salieron en televisión como grandes intelectuales. Fueron presentados, si visteis el Twitter, grandes intelectuales del sostenimiento de esta gran farsa, que dista un abismo entre nuestras necesidades reales y lo que se convirtió, lo que ellos realmente defienden. Estaban muy preocupados, estaban muy inquietos, porque según ellos entramos en una zona oscura. Y siempre no veréis a ningún político profesional, a ninguno, en ninguna campaña, aportando ideas que pongan realmente en el centro vuestras vidas, vuestras necesidades reales y una forma de organización social, política y económica que convierta todas las actividades humanas que producen los bienes y servicios que son necesarios, imprescindibles, para crear las bases materiales, físicas, sociales y espirituales, la cultura. La cultura es una forma de crear el espíritu crítico, humanista, social, fundamental la solidaridad, fundamental el apoyo mutuo, fundamental la autogestión, autoorganización. Una de las grandes una de las grandes formalidades de la mascarada de los demócratas es que dicen que el pueblo, mediante iniciativas legislativas populares, puede crear esa estructura jurídica que permita cubrir y atender sus reclamaciones. Falso. Todas las que se han presentado, tras mucho esfuerzo por recoger firmas. Ahí tenéis, por ejemplo, cuando se presentó la ILP por la vivienda digna contra la especulación de los mercados financieros y de la banca privada, y esa antiquísima ley hipotecaria que tiene este país de los tiempos de Carolo, de cuando reinaba Carolo, fue tumbada por los socialistas en connivencia y asociación con los de la derecha fascista. Ambos dos grupos, compactos y unidos en sus objetivos fundamentales, tumbaron la iniciativa por la vivienda digna, la ILP, que presentó la PA. Paradójicamente, dieron trámite a una ley de la tauromaquia en este país de bárbaros, en esta sociedad de bárbaros y de bárbaras que jamás salieron de las cavernas. Jamás ha salido este país de las cavernas. España sigue dentro de la caverna de Platón, entera. La sociedad de borregos españoles sigue en las cavernas de Platón. En la caverna, dentro de la caverna. Jamás salieron de la caverna. Buen día. Anarquía. Salud
y anarquía. Buen día y abrazos.